necesario recordar que para el desarrollo de esta actividad deben tener a la mano sus materiales de trabajo, como sus cuadernos de trabajo, hojas BON A4 y su portafolio. Profesora, ya tengo a la mano lo que está indicando. ¡Qué bueno, Jesús! Justamente hoy harán uso de ello. Pero antes, vamos a recordar lo que trabajaron en el programa anterior, para así no solo seguir la secuencia de todo lo que vienen aprendiendo, sino también puedan hacer uso de ese insumo para lograr el reto de la experiencia de aprendizaje. ¿Cómo no recordarlo, profesora? Propusimos acciones viables para una convivencia libre de discriminación. También conocimos nuestros derechos. Ahora sé que según la Constitución Política del Perú, toda persona tiene derecho al respeto e igualdad de oportunidades ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Ahora sé también que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se considera a los seres humanos con igualdad en derechos, y uno de ellos es a la no discriminación. Así es, Patricia y Jesús. Y qué importante será además que con esa mirada hoy día puedan revisar sus discursos. Es por eso que el programa de hoy lleva como título Revisamos nuestro discurso para reducir la desigualdad y la discriminación étnico-racial. ¿Qué recursos consideran que serán necesarios para hacer esta revisión del texto? Profesora, debemos tener a la mano el borrador de nuestro discurso, que lo elaboramos en el programa 20. Así es, Patricia. También consideren la planificación que hicieron, así como los insumos que han venido trabajando durante estas 3 semanas. Reajustar el texto que se escribe siempre será necesario, ya que permitirá que el texto llegue al lector o al oyente con claridad y pueda así cumplirse el propósito con el que fue elaborado. ¿Recuerdan cuál es ese propósito? Sí, profesora, lo tengo acá anotado en mi portafolio. El propósito es promover acciones y asumir compromisos para la prevención y disminución de la discriminación, el racismo y la desigualdad en nuestra comunidad, región o país, y así promover una mejor convivencia para todos y entre todos. Además, esto se ha sustentado a partir de la revisión y análisis de diversas fuentes y datos, lo cual nos ayuda a asumir una posición crítica orientada a la construcción de una mejor convivencia. Así es por eso que el programa de hoy tiene como propósito invitarlos a revisar la escritura del borrador de su discurso de acuerdo al propósito comunicativo, la organización de las ideas y el uso de los recursos gramaticales y ortográficos que brinden sentido al discurso. ¿Qué tendrán en cuenta al hacer la revisión de la escritura de tu discurso? Tomen nota, estudiantes de 5º grado de secundaria. Claro, profesora. Ya tengo a la mano mi cuaderno para tomar apuntes acerca de lo que debo tener en cuenta al momento de hacer la revisión de mi discurso. Al momento de revisar sus discursos, tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación. Lo leeré de manera pausada para que puedan tomar nota. Revisa si dentro del discurso comunica las acciones viables y compromisos para promover la disminución de la discriminación, el racismo y la desigualdad. Evalúa de manera permanente el texto, determinando si se ajusta a la situación comunicativa. Revisa si en el discurso existen contradicciones, digresiones o vacíos que afectan la coherencia entre las ideas, o si el uso preciso de los conectores y referentes asegura la cohesión. Determina la eficacia de los recursos ortográficos utilizados. Lo tendremos en cuenta, profesora. Y justo en los programas anteriores hemos venido trabajando sobre lo importante que es erradicar la discriminación, el racismo y la desigualdad para lograr una mejor convivencia. Por ello, sus discursos deben sustentar propuestas de acciones viables para promover la disminución de la discriminación. Asimismo,
deben estar bien revisadas en su formulación y los criterios de evaluación les ayudará en eso. Con esa recomendación ya mencionada, paso entonces a explicarles cuál será la ruta que seguiremos durante el desarrollo del programa. Sí, profesora. Queremos saber cuál será la ruta que trabajaremos hoy. La ruta es la siguiente. En un primer momento, revisarán el contenido de su discurso y la organización de las ideas relacionándola con la planificación. En un segundo momento, verificarán si se ha utilizado de forma precisa los diversos recursos cohesivos para relacionar las ideas contenidas en el discurso. Y en un tercer momento, revisarán si hicieron uso pertinente de los recursos ortográficos para darle claridad y sentido al texto que escribieron. ¿Están listos, estudiantes de quinto grado de secundaria? ¡Listos, profesora! ¡Listos, profesora! Bien, entonces, manos a la obra. Iniciemos con el primer momento denominado revisamos nuestro discurso considerando la planificación. Estudiantes de quinto grado de secundaria, ahora que estamos en la etapa de revisión del proceso de la escritura de un texto, ¿qué entienden por revisar un texto? Profesora, por la experiencia de las anteriores revisiones que hicimos, puedo decir que revisar significa observar cómo están organizadas y escritas nuestras ideas, si se entiende o no. Así es, Patricia. Es examinar con cuidado la construcción del texto, de cómo has organizado las ideas o los has planteado, considerando el tipo de texto, su estructura, y para eso te apoyaste de una planificación. Y en función de lo que van encontrando, van a ir reajustando sus discursos. Con lo dicho, les invito, estudiantes de quinto grado de secundaria, a tener a la mano su planificación y el borrador de su texto. A partir de las preguntas que les iré formulando, ustedes revisarán su texto. Iniciaremos la revisión considerando la organización de las ideas según la estructura del texto. Profesora, siguiendo la estructura del texto, tenemos la introducción, el desarrollo y la conclusión. Así es, Jesús. Vamos a iniciar revisando la introducción. Tomen nota de las preguntas que les haré. En la introducción del discurso, ¿está presente la presentación del tema? El tema está relacionado con promover la disminución de la discriminación, el racismo y la desigualdad en nuestra comunidad, región o país. ¿Se observa una postura respecto a la idea que se plantea? Inicien con la revisión, estudiantes de quinto grado de secundaria. Luego, compartan sus hallazgos con la persona que los acompaña en este momento. Jesús y Patricia, los invito a compartir lo que han identificado. Profesora, voy a compartir la introducción del discurso que trabajamos con Jesús y luego comentaré sobre mis hallazgos. Adelante, Patricia. Esta es la introducción de la presentación del discurso que escribimos. Fuimos añadiendo algunas ideas más, profesora, a medida que avanzábamos con los programas. A 200 años de nuestra independencia del Perú, en donde considero haber avanzado como país y sociedad, siguen existiendo aún algunos desafíos que asumir, como es el lograr la igualdad entre todos y de esa manera ir desterrando manifestaciones de discriminación, racismo y desigualdad entre los mismos peruanos, ya que aún en estos tiempos podemos observar cómo en muchas de nuestras comunidades de la Amazonía, de la zona andina y costeña, se afecta la sana convivencia entre nosotros como ciudadanos, quienes aspiramos al bien común y el buen vivir. Rechazo todo tipo de violencia generada por la falta de igualdad entre las personas de mi país y mucho menos si se trata de mi región, comunidad y mi hogar. Muy por el contrario, apuesto a ejercer el derecho a la igualdad entre cada uno de nosotros conociéndolas y difundiéndolas. Bien, Patricia. ¿Y qué hallazgos lograste identificar a partir de las preguntas que formulé para revisar la introducción del discurso?
Considero, profesora, que iniciamos presentando el tema de la igualdad y que está relacionada justamente con promover la disminución de la discriminación, el racismo y la desigualdad en mi comunidad, región o país. Asimismo, damos a conocer nuestra postura de rechazo a todo lo que está relacionado a la falta de igualdad entre las personas y asumimos estar a favor de ejercer el derecho a la igualdad. Así es, Patricia. En la introducción deben asegurar que en el contenido de sus discursos deben estar organizadas las ideas de tal modo que esté en ella la presentación del tema y la postura frente al tema, que consiste en una opinión del autor del texto. Así como Patricia revisó el contenido de esta parte de su discurso, guiándose de las preguntas, los invito a estudiantes de quinto grado de secundaria a hacer lo mismo. ¿Ya lo hicieron? Entonces continuemos. Profesora, en mi caso considero importante darle énfasis a la postura que debo asumir. Ya lo estamos reajustando. De eso se trata Jesús, de ir observando minuciosamente si consideraron estos elementos en esta parte de la introducción, ya que una característica del discurso argumentativo es presentar el tema y la postura. Ahora pasemos a revisar el contenido del desarrollo de su discurso. Guíense de las siguientes preguntas. En el desarrollo del discurso, ¿planteó argumentos que defienden el punto de vista respecto al tema? Los argumentos presentes sustentan las acciones viables y compromisos para promover la disminución de la discriminación, el racismo y la desigualdad en nuestra comunidad. Inicien con la revisión estudiantes del quinto grado de secundaria. Al igual que hicieron con la revisión de la introducción, compartan acá también sus hallazgos con la persona que los acompaña en este momento. Profesora, nuevamente me gustaría compartir parte del desarrollo de mi discurso y sobre ello compartir mis hallazgos. Bien, Patricia, adelante. Comparto parte del desarrollo de mi discurso. Acá también, profesora, fui agregando otras ideas a medida que avanzaban los programas y aprendíamos más cosas. Han pasado 200 años de nuestra independencia y aún tenemos el problema de la discriminación étnico-racial. No estamos comprendiendo que somos un país diverso en muchos aspectos y lejos de separarnos, esas diferencias deberían enorgullecernos y hacernos más unidos. Es por eso que conocer los cambios y permanencias respecto a las condiciones sobre la desigualdad y discriminación étnico-racial en el proceso histórico durante estas semanas de aprendizaje me ha permitido dar cuenta que, como ciudadanos, tenemos una gran responsabilidad y el reto de construir un futuro diferente en nuestro país y lo podemos hacer desde nuestro hogar y comunidad. Pero, ¿cómo hacerlo? Una acción concreta de hacer realidad esto es conocer y difundir entre todos los integrantes de nuestra comunidad acerca de las leyes que nos protegen contra cualquier acto discriminatorio y de racismo, tal como lo señala un estudio realizado por GRADE, Discriminación y Racismo en el Perú. Hoy en día, nuestro país ha avanzado en relación con la protección legal contra prácticas discriminatorias. Además de lo establecido en la Constitución Política del Perú, en los últimos años se han promulgado normas que protegen a los ciudadanos contra distintas formas de discriminación, incluida la racial. Esta información valiosa que ahora conocemos, fruto de esta experiencia de aprendizaje, nos da la gran responsabilidad como ciudadanos de aportar promocionándola y difundiéndola para hacer frente a la discriminación y el racismo. Bien, Patricia, observo que te has basado en fuentes de información, que has investigado y analizado para poder sustentar tu argumento, además de resaltar una acción viable para promover la disminución de la discriminación, el racismo y la desigualdad. Estudiante de quinto grado de secundaria, es importante citar la fuente de la información que te ayuda a sustentar tus argumentos. Sí, profesora. Analizar fuentes diversas en los distintos programas me ha sido de mucha utilidad para poder organizar mis ideas en el desarrollo del discurso.
Profesora, queda claro entonces que en el desarrollo deben estar los argumentos para defender el punto de vista que se planea en la introducción. Estoy haciendo ya los reajustes respectivos. Así es, Jesús. La organización de las ideas respecto a los argumentos debe respetar también la estructura del texto, es decir, debe ir en el desarrollo del discurso. Ahora, ¿qué parte de la estructura del texto nos faltaría revisar? El cierre, profesora. Y recuerdo que acá debemos hacer que las ideas refuercen la postura. Bien, Jesús. Nuevamente, estudiantes, revisen el cierre de sus discursos a partir de la siguiente pregunta. ¿La idea con que refuerzo la postura tiene relación con el tema planteado en la introducción? Profesora, considero que el cierre de mi discurso sí cumple con lo que plantea la pregunta. Les comparto, profesora. Adelante, Patricia. Dice así: finalmente, mi propuesta para una convivencia libre de discriminación es que todos los ciudadanos conozcamos nuestros derechos. Promovamos a que todos conozcan las leyes y normas para hacerlas respetar. Es mi compromiso promover estas leyes y normas por mis redes sociales y conversarlo con mi familia y con ustedes, distinguidas autoridades de la comunidad. De esa manera, lograr hacer efecto multiplicador entre todos los integrantes de la comunidad. ¿Y tú, te animas a asumirlo también como un compromiso personal? Patricia, qué interesante cómo organizaste tus ideas para reforzar tu postura sobre la defensa de la igualdad. Mencionaste una idea clave y sintetizada: el tener conocimiento sobre nuestros derechos de igualdad y leyes que nos protegen y amparan, con el compromiso de promoverla y difundirla. Profesora, además se invita al lector o al público a asumirlo como un compromiso personal. De eso se trata. Recuerden el propósito que tiene este tipo de texto. ¿Lo recuerdan? Claro, profesora. Lo hemos considerado también en nuestra planificación. Un discurso como el que hicimos tiene el propósito de convencer al lector o al público oyente sobre lo que estamos planteando. Así es, Jesús. Hemos terminado el primer momento, que fue revisar el contenido del discurso y la organización de las ideas relacionándola con la planificación. Ahora pasemos al siguiente momento denominado: revisamos en nuestro discurso el uso pertinente de los recursos cohesivos. Ahora, estudiantes, revisarán en sus discursos si los recursos cohesivos que usaron al construir su texto le da claridad a lo que escribieron. ¿Recuerdan sobre los recursos cohesivos? Sí, profesora. Sabemos que las ideas que se plasman en oraciones tienen que estar relacionadas entre sí. Además de eso, Patricia, esa relación se logra uniendo las ideas con los recursos cohesivos. Así tenemos, por ejemplo, los conectores, los referentes, la elipsis, pronombre, los sinónimos, la puntuación. Todo esto con el fin de que el texto sea comprensible para el lector. Volvamos a escuchar una parte del discurso de Patricia y estemos atentos a los recursos cohesivos que usó al construir su texto. Una acción concreta de hacer realidad esto es conocer y difundir entre todos los integrantes de nuestra comunidad acerca de las leyes que nos protegen contra cualquier acto discriminatorio y de racismo, tal como lo señala un estudio realizado por GRADE, Discriminación y Racismo en el Perú. Hoy en día, nuestro país ha avanzado en relación con la protección legal contra prácticas discriminatorias. Además de lo establecido en la Constitución Política del Perú, en los últimos años se han promulgado normas que protegen a los ciudadanos contra distintas formas de discriminación, incluida la racial. Esta información valiosa que ahora conocemos, fruto de esta experiencia de aprendizaje, nos da la gran responsabilidad como ciudadanos de aportar promocionándola y difundiéndola para hacer frente a la discriminación y el racismo. Ahora, luego de haberlo escuchado nuevamente, te pregunto, estudiante, ¿qué recursos cohesivos se usaron con pertinencia en esta parte del discurso? Profesora, se hizo uso, por ejemplo, de los conectores, tal como y además. Así es, Jesús.
El conector tal como pertenece al grupo de los conectores de comparación. Se emplea para conectar ideas expresando igualdad o equivalencia entre ellas. En este caso, tenemos la idea de las leyes que nos protegen contra cualquier acto discriminatorio y la idea de un estudio realizado sobre la protección legal contra las prácticas discriminatorias. Recuerden que los conectores ayudan a que un texto tenga coherencia y secuencia lógica en su discurso. También deben tener en cuenta el uso pertinente de los referentes, los pronombres, entre otros. Les invito, estudiantes de quinto de secundaria, a revisar la pertinencia de los recursos cohesivos en su discurso. Hemos terminado el segundo momento, que fue el de verificar si se han utilizado de forma precisa los diversos recursos cohesivos para relacionar las ideas contenidas en el discurso. Damos paso al tercer momento, denominado revisamos el uso de los recursos ortográficos a nuestro discurso. Profesora, ahora que estamos revisando nuestro texto, me doy cuenta que algunas palabras no están tildadas. También observo que uno de los párrafos no tiene la coma, ni el punto seguido. Cuando leo ese párrafo es como si corriera, no se entiende con claridad. Qué bueno que te hayas percatado de esto, Patricia. Cuando hablamos de recursos ortográficos, estamos refiriéndonos, por ejemplo, al uso de la tilde, al uso de la exclamación, interrogación, el punto, la coma, el punto y coma, entre otros. Su uso permite que se pueda comprender el texto de manera más ágil. Entonces, profesora, debemos volver a mirar la escritura de nuestro discurso y considerar aquello que nos está indicando. Estudiante de quinto de secundaria, con todo lo dicho, es momento del reto. Vuelve a revisar el borrador de tu discurso y reajusta tu texto para tener la versión final. Hemos terminado el tercer momento, que fue verificar el uso pertinente de los recursos ortográficos para darle claridad y sentido al texto que escribieron. Ahora que estamos terminando el programa, les pregunto, estudiantes, ¿por qué será importante revisar la escritura de un texto? ¿En qué te ayudará? Coloca tu producción en tu portafolio. Estudiantes del quinto grado de secundaria, los felicito por haber avanzado en lograr el producto de la experiencia de aprendizaje número 5. Recuerden reajustar el texto y escribir la versión final de su discurso, donde sustentan las acciones viables y compromisos para promover la disminución de la discriminación, el racismo y la desigualdad en su comunidad. Una vez que lo tengan listo, envíenlo a su profesora o profesor para que pueda brindarle sugerencias de cómo ir mejorando la escritura de su texto.